psicoanalista Laura López, como cada martes, a la que le doy la bienvenida. Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Tú sabes que esta sección, cuando nos ponemos a hablar bueno, a diluir un poco ahí las cosas, a pensarlas, la verdad es que es interesante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de mentirosillos y de mentirosillas. Vamos a hablar de la mentira, la sinceridad, porque a veces pues engañamos, ¿no? Es necesario en algunas ocasiones. Vamos a disolver todas estas dudas aquí, en esta sección, con Laura López. Laura, ¿qué se considera mentira? ¿Así en términos generales o en términos de psicoanálisis? Bueno, yo te diría de entrada que la mentira es necesaria. ¿Por qué? Porque realmente es cuando el niño aprende a mentir que es que puede simbolizar, no se queda pegada la palabra con la cosa. Es decir, por ejemplo, el niño empieza a decir que el perro hace miau, ¿no? Es como un juego de palabras que le ayuda a simbolizar ahí más allá de lo que permanece fijo con la cosa y la palabra. Y ahí es como se puede ampliar el mundo y puede jugar con las palabras. Entonces podríamos decir que es necesario porque te ayuda a ampliar el lenguaje, a poder articular las palabras una con otra, a unirlas una con otra. Entonces quedarnos fijados con esa verdad, tendríamos que preguntar qué es la verdad. Porque es una imposibilidad, Carol. Nunca lo que ocurre o lo que sucede va a coincidir con el relato que uno diga de lo que ha pasado, porque eso digamos que ya está cocinado, ya está transformado. Ya aparecen ahí deseos tuyos, fantasías. Un hecho no coincide nunca, jamás, con lo que tú vas a decir del hecho. Eso es totalmente imposible, siempre está transformado. Incluso, Carol, te diría más allá, que los recuerdos son encubridores. ¿En qué sentido? Que lo que uno recuerda, ¿no te ha pasado a ti que alguna vez tú has dicho, hoy me acuerdo de que me pasó esto, tal vez en la infancia, no sé qué? Y uno lo compara a lo que le preguntas a esa persona que estuvo en el lugar determinado y te dice, no, eso no fue así, fue de otra manera, ¿no? Digamos que vivimos engañados por nuestros sentidos, incluso por nuestra memoria, porque los recuerdos encubren otras cosas que han sido más importantes para nosotros, pero están reprimidas, digamos que se han solapado, se han olvidado, pero siguen ahí en nosotros. Y a lo mejor nos acordamos de tonterías, pero no nos acordamos de lo que realmente ha sido importante y significante para nosotros. Es decir, es como si se desplazara en diferentes escenarios y uno recordará algo que parece una tontería para ti, pero eso encubre otra cosa más importante, ¿no? Es decir, que vivimos en una constante mentira, Laura. Bueno, vivimos en una... Es que claro, tenemos que tener en cuenta que somos un sujeto dividido, es decir, que una cosa es lo que tu conciencia dice, lo que tú piensas, que eso ya está fabricado, eso ya está elaborado. Es como los sueños, ¿no? Los sueños, todo lo que decimos ya está modificado por lo que pensamos, por nuestra moral, por nuestros deseos. Es decir, lo que yo digo de las cosas, eso ya no tiene nada que ver con lo que pasó. Es más, incluso hay cosas del pasado que yo puedo modificar porque depende de lo que piense de eso, ¿no? Una cosa que pasó, si modifico mi forma de pensarla, se va a modificar ese pasado. O mis sentimientos, ¿no? Eso que digo que yo siento, si transformo una frase en mi pensamiento, mi forma de pensar las cosas, esos sentimientos también van a ser otros. Es decir, que nuestra conciencia siempre nos va a engañar, porque hay algo de la realidad que yo miro, que ya dependiendo de cómo yo lo piense, lo voy a ver de una manera o de otra. Es como, por ejemplo, hay un ejemplo muy gráfico que se ve esto, Carol. Cuando tú sales a la calle y ves el sol, sales por la mañana y lo ves en una posición y luego por la noche lo ves en otra, tus sentidos te dirían que es el sol el que se mueve, ¿no? Según lo que dicen tus sentidos, tú crees que es el sol el que se mueve. Pero claro, luego viene la teoría y te dice que no, que es la Tierra la que se mueve alrededor del sol. Pues psíquicamente nos pasa algo parecido. Esa verdad se produce después de una interpretación. ¿Qué es la verdad? Lo que yo digo de las cosas, eso lo vemos muchas veces en rencillas que hay en las parejas o en los amigos, ¿no? En las relaciones, ¿no? Muchas veces, esto es verdad porque yo lo vi, porque no, y están más aferrados a los razonamientos bueno, que a escuchar también a la otra persona, ¿no? Porque una cosa es lo que uno ve, lo que uno dice, y otro es lo que el otro ve y el otro dice, porque ahí van a estar bañados por su deseo. Entonces, la verdad sería esa situación psíquica de la persona, esa realidad que tiene en su cabeza, ¿no? Y luego otra cosa diferente son las personas que mienten siempre, ¿no? Que ya eso es lo que has dicho al principio, ¿no? Eso ya forma parte de una patología, ¿no? Mentiroso que es como, compulsivo. claro, que es como si ya hiciera otra realidad y mienten por cosas tontas, ¿no? A lo mejor dice que has ido a tal lugar y constantemente está ese estado en otro, ¿no? Y ya eso es
ya es otra cosa, ¿no? Es la mitomanía, ¿no? Que ya eso es como un desplazamiento. ¿Cómo se llama? ¿Mitomanía? Sí, es como ya una mentira compulsiva, ¿no? Es como generar una realidad tras otra, parece como un delirio, ¿no? Constantemente estás generando una realidad porque en realidad estás hablando de otra cosa. Ojo, que hay gente que vive así, ¿eh? Sí, sí. Con una mentira tras otra. Claro, eso genera mucha desconfianza, porque una cosa es, porque claro, también podríamos decir que hay mentiras que son convenientes, ¿no? Porque la mentira también te ayuda en alguna manera a dimensionar la realidad, es como una argucia para poder vivir, porque a Son veces... las mentiras piadosas. Bueno, pero también hay mentiras que son dolientes, o sea, verdades que son dolientes, ¿no? Porque uno va diciendo que soy muy sincero, yo siempre digo la verdad y en realidad vemos que la consecuencia es dañar al otro. Porque, por ejemplo, ¿no? Si tienes una relación de pareja y has ido a una clase y te has enamorado del profesor, te ha encantado, te ha dicho no sé qué y te ha producido a ti un deseo, pues claro, no es lo mismo llegar y decirle a tu pareja, mira, he estado en una clase y he aprendido tal cosa, tal otra, que irte a decir, mira, he ido a una clase, he conocido a un profesor, me ha encantado, me ha guiñado. Y claro, Cambia eso, mucho la cosa, claro. Claro, es que eso es permitirte, eso, la realidad transformarla de otra manera, no puedes ir con esa verdad porque somos personas con sentimientos, ¿no? Y a veces uno quiere buscar una verdad o preguntar cosas que no corresponden, porque vas a invadir la intimidad de la otra persona y a controlar. Entonces, dime la verdad, dime la verdad. Ahí estás hablando de una cuestión tuya de querer buscar algo que forma parte de un deseo tuyo o de querer controlar la vida del otro, ¿no? Entonces, hay que darle un matiz a eso, ¿no? ¿Qué es lo conveniente para esa relación? Tú a un niño pequeño, por ejemplo, hay cosas que no le puedes decir porque le rompes, ¿no? Porque hay cosas que la tienes que disfrazar, la tienes que simbolizar de otra manera porque le vas a romper y le vas a hacer un daño a esa persona. Entonces tenemos que tener en cuenta que la verdad es decir lo conveniente para esa relación y para esa persona. Y a veces se va con esa sinceridad por delante y en realidad es una agresividad hacia la otra persona, ¿no? Porque hay una época dentro de los niños, hay una época de cierta edad que aprenden a mentir muchísimo, Laura. Claro, ¿Por qué? Claro, pero por eso, porque están simbolizando, están aprendiendo a jugar con el lenguaje y es necesario que mientan, es que es necesario. Además, no todas las mentiras son iguales, porque si no nos quedamos en blanco o negro. Cuando un niño dice una frase, hay que investigar un poco, ¿no? Cuando te preguntan algo, hay que investigar qué quiere decir esa frase, qué sostiene esa frase, ¿no? A veces incluso los padres se asustan de palabras que pueda llegar a decir, ¿no? Porque juegan, yo te mato, yo te mataría, ¿no? A ver qué quiere decir esa frase en ese niño, ¿no? Y a veces como estamos muy pegados a las palabras, al significado que son para nosotros, pero igual en esa palabra, en esa persona, hay múltiples significados y ahí hay que abrir un poco y dialogar, ¿no? No asustarnos de lo que la palabra está pegada a la cosa, sino que una palabra es como la poesía, ¿no? En la poesía tú puedes combinar una palabra con otra y a ver eso qué quiere decir en esa persona, ¿no? Y el niño es que necesita mentir por eso. Además, si te fijas, cuando le cuentan los cuentos, en un principio, cuando aún no ha podido articular esa simbolización, cuando aún está pegado aprendiendo la dinámica del lenguaje, vemos que cuando le cuentas un cuento, quieres que se lo cuente exactamente igual, exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahí aún no han podido dar ese salto a poder simbolizar y a poder ampliar y articular y jugar con el lenguaje, aún están muy pegados a lo que es exactamente, te tienen que decir y te dicen, repítemelo, no, así no es el cuento, vuélvemelo a contar otra vez, me dijiste que era de tal manera, ¿no? Y ahí cuando el niño puede transformar alguna cosa, es decir, alguna mentira, ahí ya está aprendiendo a jugar y está combinando otras palabras para ampliar también su imaginario, ¿no? Ojo que no siempre mienten, que a veces son muy sinceros y somos los propios padres o los adultos los que no les creemos. Te cuento lo que me ha pasado ayer, Laura, con mi hija, fíjate. Sí. No veo bien, no veo bien, no veo bien. Digo, esto son tonterías de la niña, que la niña querrá llevar gafas y son tonterías de la niña, pues dejo pasar. Y ayer ya digo, mira, te voy a llevar para que te miren porque, oye, pues 0,75 en cada ojo, miopía, o sea, me iba a dar algo, ¿vale? Me sentí mala madre, pero total. Sí, a veces es verdad que hay que escuchar a los hijos, ¿no? A veces hay que escucharles pues un poquito más, a veces podemos pensar que están, bueno, pues en otro mundo o que mienten, pero no es así. Claro, pero eso es importante, ¿no? Porque hay que escuchar al otro, también hay que darles esa confianza, porque sin confianza no pueden crecer, ¿no? Y por ser niños ya uno cree que te dice tonterías, pero detrás de las cosas hay
hay cosas que son importantes y que te están diciendo incluso a través de las mentiras, y hay que averiguar, y hay que dialogar, hay que escuchar. Cuando te dicen algo es porque hay algo realmente que está en juego ahí, ya sea una mentira o sea una verdad, ¿no? Porque también habría que preguntarte que por qué has desconfiado de tu hija, ¿no? Y también eso sería otra cuestión, ¿no? Bueno, pues porque las compañeras llevan gafas y ella pues estaba con, ¿sabes? No sé. Pero claro, es un prejuicio tuyo, ¿no? Sí, que tú claro, crees claro, que, claro, claro. que lo que ella ve ya lo desea, ¿no? Claro, que era también mío, a lo era mejor mío. tiene que ver contigo, con algo que tú deseas de los demás, ¿no? Uy, 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 madre mía, que me va a Uy, psicoanalizar uy, uy. Laura aquí. No, no se puede, no se puede. Oye, Laura, ¿te llegan muchos temas a consulta con esto de la mentira, la sinceridad? Sobre todo a lo mejor problemas de pareja, ¿no? Sí. Mentiras de pareja. Sí, sí, sobre todo eso, porque hay una, más que poner en cuestión la verdad o la mentira, ahí habría que separarnos un poco de eso que es verdad, eso que es mentira, y poner en juego ahí el deseo que hay en la pareja, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones la otra persona va queriendo meterse en la vida del otro o de la otra y va diciendo, dime la verdad, dime la verdad, dime. Es como una intromisión, ¿no? Y hay como una manera muy posesiva de relacionarse y que habla de esa búsqueda de la verdad. Y a veces la verdad es simplemente, pues a veces esos celos proyectados en la otra persona, en lo que uno mismo desea, tiene deseos de infidelidad o hay deseos en esa persona que no puede reconocer y que los proyecta en el otro. Y hay como una desconfianza en la que va buscando constantemente, pues buscar una verdad. O simplemente que esa persona también puede ser que mienta constantemente, y ahí hay un juego que hay que destapar, que hay que descubrir qué está pasando en esa relación de pareja, ¿no? Porque ahí a través de esa cuestión de la verdad, la mentira, se ponen en juego formas de relacionarse que no llevan a buen puerto, ¿no? Sino que están hablando de hostilidad que se pone en juego y deseo de intromisión en la persona, ¿no? Porque hay un dicho que dice que hay cosas que no se hacen, pero si se hacen no se cuentan, y si se cuentan no se cuentan los detalles, ¿no? Y a veces uno habla demasiado de las cosas y ahí produce incluso rupturas y el otro no es un confesor, no podemos utilizar a otra persona como si fuera un confesor o como si pudiera escuchar cualquier cosa. No estamos preparados para escuchar cualquier cosa. Somos personas sensibles y solo tiene uno que hablar en un diván con un psicoanalista, ¿no? Porque una cosa es lo manifiesto, por eso decía, vivimos, al principio has dicho, vivimos en otra realidad, ¿no? Una cosa es lo manifiesto, es lo que yo digo de las cosas, y otra es lo que realmente está debajo de eso que digo, ¿no? Debajo, o bueno, hay que producirlo, ¿no? A través de la interpretación se produce lo que genera eso manifiesto que tú estás diciendo, pero eso nunca es la verdad. Eso ya es una elaboración de algo que está pasando, ¿no? Y que tiene que ver con tus deseos, ¿no? Laura, me ha encantado el tema de hoy, la mentira. Seguiría hablando, pero se nos acaba el tiempo. Oh. Así que te doy las muchísimas gracias Muy por bien. venir a nuestro programa una semana más y nos vemos el próximo martes. Por supuesto, muy bien.